Qué bueno es poder compartir la palabra de Dios en el día de hoy, y siempre que nos planteamos compartir algo de edificación y de ayuda, pues lógicamente te pones nervioso y dudas en muchas ocasiones si es lo idóneo o lo correcto. Pero lo importante es que, por ejemplo, ayer tuvimos alrededor de 60 personas que entran a las prisiones, a los lugares más oscuros del corazón de las personas, y había un ambiente extraordinario de gente animada, convencida, alegre de que están haciendo un buen trabajo con mucha gente. Decir que eso no se puede hacer solo, sino hay gente orando y respaldando ese tipo de trabajos. Que no es el que va en primera línea a hacer el trabajo, no es el único que trabaja, sino aquellos que oran y los respaldan en oración para que esos trabajos salgan lo mejor posible. Ten en cuenta que hay gente que trata con altos cargos y altos problemas en las personas y delitos de alto nivel, y la oración los capacita para llevarle el Evangelio. ¿Qué tiene el Evangelio que impulsa, que convence, que nos alegra, que nos afirma para llevar esa noticia a lugares tan complejos como es la prisión? No podemos imaginarnos en muchas ocasiones el reto que es llevar el Evangelio a personas que tienen vidas desordenadas, que no tienen familia, que han perdido toda la ilusión por la vida, y esa inyección de esperanza es muy importante que el que la transmite pues pueda llevarla con criterio, con alegría, con firmeza, para que el que la recibe pueda pues entender y recibir que es algo importante lo que se le está dando. Últimamente estaba diciendo cómo me gustaría compartir escrituras que forman parte de mi vida, que forman parte de mi crecimiento espiritual. Escrituras que me han hecho crecer, entender, comprender, ilusionarme, pero desde el punto de vista de la comprensión de las cosas de Dios. A mí me gusta entender a Dios, me gusta comprender a Dios. Me gusta que aquello que hablo de Dios pueda ser primero una experiencia en mí y luego poder transmitirla con criterio a la gente. Esta escritura que vamos a leer hoy es una escritura que nos reta y que nos impulsa a poder tener una mayor comprensión de lo que es el Evangelio. El Evangelio hay que entenderlo, el Evangelio hay que comprenderlo. Primeramente en nuestra vida a nivel individual y particular. No se puede convertir en algo que no tiene forma y que no tiene entendimiento y que está ahí, pero que no llegamos a asimilarlo. ¿Qué tiene el Evangelio que convierte el corazón de las personas? ¿Qué tiene esa noticia? ¿Cómo podemos nosotros llegar a esa mayor comprensión para que el Evangelio pueda renovar, restaurar, sanar, rehabilitar e inyectarle ánimo a aquellos que están fuera de lugar? ¿Qué tiene el Evangelio? ¿Qué debemos de comprender de esa buena noticia? En esa escritura me gustaría que en esta mañana pudiéramos entender que cosas que ojo no vio ni oído nunca oyó son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Dios se revela no a la gente inteligente, sino a la gente que quiere aprender en qué consiste esta buena noticia. Porque se tiene que convertir en una buena noticia para aquellos que la oyen, pero primeramente tiene que ser una buena noticia en nosotros. ¿Sí? Pero dice Jesús que en cierta ocasión lee esta escritura a alguna gente. Y leo: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo:
¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo en un paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y lo hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan de manera conjunta. Voy a quitar esto porque está flojo. Fijaros qué interesante es esta escritura que nos reta un poco a entender lo que Dios quiere enseñar. Partiendo un poco de lo que puede ser nuestra mentalidad cuando se estructura, cuando se vuelve rígida y cuando en alguna forma mantenemos un pensamiento inicial de por vida. Fijaros que Jesús le dice a la mujer samaritana: pondré en ti una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Eso significa que las cosas de Dios vienen a nuestra vida y se renuevan y se renuevan y traen y traen y traen. Y no podemos tener un pensamiento inicial y con eso mantenernos toda nuestra vida. La última vez que me tocó compartir, hablamos del capítulo 9 de Lucas, de aquel monte de la transfiguración, donde aquellas personas le dicen a Jesús: hagamos 3 enramadas y nos vamos a quedar aquí. Una para ti, otra para Elí y otra para nosotros. Dice que una voz del cielo le habló y le dijo: este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia, a este tenéis que oír. Esa escritura para mí forma parte de mi memoria espiritual, donde no me puedo olvidar de esas palabras. Hay que oír a aquel al que Dios ha enviado. Pero aquella gente, por tener una mentalidad suya, fíjate que recuerda, hagamos una enramada, una para Moisés, que significa la ley anterior, otra para Elías, los profetas, y otra para nosotros. Pero aquella voz del cielo le habló y dijo: no va el asunto de eso. Ahora hay una nueva manera de entender a Dios que la trae precisamente que yo he enviado, al que yo he puesto mi respaldo y mi complacencia. Esta es la autoridad del cielo que os va a hablar de todo lo que necesitáis comprender. En muchas ocasiones nosotros no entendemos que nuestra mente, aparte de que no es normal, no puede acumular toda la verdad de Dios en una sola mente. Pero ¿cómo piensa el texto? ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de enfrentarnos a esto de qué es el Evangelio, qué significa esta buena noticia, es la cantidad de problemas teológicos que nos enfrentan unos a otros. Empieza por ahí el texto. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y el tema no va de descubrir teológicamente todas aquellas dudas que nosotros podamos tener en nuestra mente. El tema va de entender en qué consiste el Evangelio y esta buena noticia que tanta gente necesita entender y comprender. Jesús les dice: ya habrá tiempo en que tengan que ayunar. Pero dice, importante, nadie, cuando dice nadie es nadie. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un tejido viejo. Nadie. Es importante que nosotros entendamos qué es un remiendo. No sé, los que tengamos una edad subida para arriba, antiguamente no se llamaba remiendo, se llamaba zurcío. Cuando un pantalón, una chaqueta o un vestido tenía una raja o no había dinero para comprarse uno más, pues se cogía un hilo y se zurcía la tela y con eso solucionabas el tema. ¿Sí o no? Luego más adelante vinieron los parches. ¿Quién se acuerda de los parches en las
chaquetas, en las rodillas, en los codos, en las piernas. Cuando no había dinero para comprar, la mamá ponía un parche. ¿Sí o no? Y luego vinieron los parches ya más modernos que se ponían para adornar el pantalón, aunque no tuviera rotura. Pero yo me acuerdo de las rodilleras y de las coderas y de llevar esos zurcíos. Entonces, un remiendo significa que estás remendando algo viejo porque no tienes capacidad de comprarte uno nuevo. Jesús no viene para remendar nuestras vidas. Viene para hacerlas nuevas. Para hacer algo totalmente diferente a lo que tú piensas. La necesidad de este texto significa que tenemos que tener una obediencia y una disposición a comprender, a entender lo que Jesús quiere transmitirnos. Las mentes rígidas, que están estructuradas, que piensan que ya está todo y que no hay nada por descubrir, es una mente que está, pues, en alguna manera equivocada, está incapacitada para recibir lo nuevo. ¿Qué necesitamos nosotros para poder recibir esto que Dios quiere enseñarnos y que Dios quiere comprender? En muchas ocasiones nosotros entendemos que lo que conocemos de Dios es el todo. Pues no, hay todavía mucho más. ¿Cabe eso en tu capacidad de mente abierta? Porque tener una mente abierta no significa admitir todo. Porque lo que el texto nos está diciendo es que estemos en una actitud de obediencia, no de interpretar lo que muchas veces nosotros queremos que la Biblia nos diga, sino de tener una mente abierta para que lo que el Evangelio quiere enseñarte pueda ser parte de ti. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Nosotros venimos de entornos muy diferentes. Es decir, ¿cómo se forja la mentalidad de un cristiano? Pues en un principio venimos de una mentalidad católica, una mentalidad evangélica o otra mentalidad. Tenemos una experiencia con Dios, venimos a las Escrituras, oramos, leemos y se va forjando algo que hace que tengamos una mentalidad religiosa. Si esa es la línea que alimenta nuestra vida, en muchas ocasiones solamente vamos a tener un ideal religioso, que es lo que Jesús trata de romper en este texto. El odre significa simbólicamente una persona que tiene un carácter, que tiene una forma de pensar, que tiene una manera de interpretar, que tiene una manera de entender las cosas. Hasta ahí. Jesús llega con una intencionalidad diferente y le dice, lo que yo traigo, a no ser que la actitud, la voluntad y la conducta sea flexible, con una capacidad de que pueda retener lo que yo voy a darle, no va a producir ningún fruto. Entonces, ¿qué quiere decir o qué me gustaría transmitiros en esta mañana? ¿Qué necesita la obra de Dios en este tiempo? Una mente abierta. Alguien dijo que la mente es como un paracaídas, que solamente vale cuando se abre. ¿Para qué quiere un paracaídas si cuando te tiras del avión no se abre? ¿Para qué queremos tener tanto conocimiento de Dios si nuestra mente no tiene la capacidad de asimilarlo y de entenderlo? Nos va a crear más problemas. Entonces, es importante que nosotros como creyentes firmes y confiados en las cosas de Dios tengamos una mente que tiene la capacidad de abrirse. Abrirse a lo que es el entendimiento y la comprensión del Evangelio.
Para muchos, el Evangelio y la buena noticia tiene ciertos criterios, ciertos argumentos. Para Jesús era pasarse todas las líneas establecidas que había estipuladas en su tiempo. Jesús llega en un momento determinado, habla con una mujer a solas, entra a casa de gente de mala conducta, pone la mano sobre un leproso, trata con una mujer a solas, entra a casa de Simón, se deja tocar por una prostituta. Totalmente cosas que estaban poco alineadas con la actitud y la cultura de su tiempo. Jesús le propone a esta gente a no ser que vuestra actitud sea como la de un odre nuevo, esto que yo quiero comunicar es imposible que lo entendáis. ¿Qué necesita la Iglesia hoy en día? Tener esa flexibilidad interna que tiene la capacidad de asimilar lo que Dios te quiere enseñar y que precisamente no es teología, para que no entremos en discusión. Tú dices, esto es así, esta escritura quiere decir esto, y esa es en muchas ocasiones la polémica que podemos tener entre uno y otro. El vino nuevo está direccionado en esa parte donde Jesús se enfrenta a una mujer sorprendida en adulterio. Y donde lo establecido decía que había que apedrearla. El vino nuevo le da una nueva oportunidad de restaurar, renovar su vida. Entender eso significa que nuestra mentalidad interna tiene que tener esa capacidad que tiene un odre. ¿Sabéis lo que era un odre? Era una piel de cabra o de oveja que se unían, la cocían para echar líquido, agua, vino. Y el vino, cuando se echaba sobre un odre viejo que ya llevaba tiempo, al fermentar comenzaba a soltar unos gases tan fuertes que rompían la textura del odre. Lo que Jesús quiere decir, lo que yo traigo del cielo es tan fuerte, va a revolucionar tanto vuestros corazones, que a no ser que tengáis una flexibilidad interna, con capacidad para quitar aquellas cosas que nosotros mantenemos como fijas, estructuradas e inamovibles. Esto es así porque así lo entiendo. Las mentes que funcionan son las que se abren a la acción del Espíritu Santo. Las mentes que funcionan son las que se abren a la acción y a la intervención del Espíritu Santo. Aquello que tú no entiendes, aquello que tú no comprendes, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te lo enseñará, te lo revelará, para que podamos saltar sobre aquellas estructuras mentales y aquellos argumentos que ya nosotros damos por fijos, inamovibles. Eso le pasaba a esta gente. No queremos cambiar, no queremos renovar. Estamos seguros con nuestra ideología, con nuestra forma de pensar. Y esto no puede tener ningún otro cambio porque esto ya está fijo, inamovible y en alguna forma poco flexible. Jesús, cuando se encuentra con esta gente, le dice, a no ser que tengáis capacidad para recibir este vino nuevo, lo mío y lo vuestro no tienen combinación, no se pueden acercar. La idea o el sentimiento que posa sobre mí es la necesidad que la Iglesia, nuestra espiritualidad, nuestra conversión con Dios, pueda admitir esos cambios tan grandes que Dios es capaz de
ejercer y hacer en nuestro interior. ¿Quién no tiene miedo al cambio? Porque el cambio lo domina el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Si fuera por cambiar, yo tengo una experta en mi casa que le gusta cambiar todo. Si los tabiques se movieran, genial. Pero indudablemente nosotros tenemos miedo al cambio. Miedo a que las cosas sean de otra forma de cómo nosotros las entendemos, las tenemos estructuradas. Pero el cambio trae la mejora de Dios a nuestra vida. La actitud nueva va a hacer que nuestro corazón se ensanche y podamos entender en qué consiste la buena nueva, en qué consiste el Evangelio. ¿Por qué el Evangelio tiene poder para restaurar, renovar y sanar a aquella gente que está desorientada y no tiene la paz de Dios en su vida? ¿Por qué? Porque tiene una fuerza increíble. Pero una fuerza para ellos y una fuerza para nosotros. ¿Qué capacidad tiene mi fe, mi espiritualidad de hacerse a situaciones que no son las mías? Fijaros, dice en 1 Corintios capítulo 9, versos 20 y 22. Me he hecho a los judíos como un judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todas formas salve a algunos. Este verso es impresionante. ¿Por qué? Porque viene de una mente rígida, inamovible, incapaz de cambiar, incapaz de darle una oportunidad a su pensamiento religioso. ¿Qué ocurrió? Que el poder del Espíritu Santo descendió sobre Pablo y lo transformó. Y le dio la oportunidad de extender la parte rígida que él tenía para entender lo que era la revelación de la obra de Cristo. Hasta ese momento, rígido, inamovible, y nada había que añadir a lo que él podía entender. Pero dice que el Espíritu Santo lo cogió en aquel camino de Damasco, donde llevaba toda la mala intención del mundo, porque iba a hacer daño, iba a apresar creyentes en la fe, iba a meter gente en las cárceles, y el Espíritu Santo intervino en él, porque no había oportunidad en su mente de poder cambiar ni poder, en alguna manera, darle una capacidad de apertura a su mente. El Espíritu Santo vino sobre él y lo cambió. Inició en él una renovación. Y de él se decía, aquel que perseguía nuestra fe, ahora está predicando la misma fe que nosotros creemos. ¿Quién produce ese cambio interno? Pensar, hermanos, que esa acción del Espíritu Santo es necesaria en nuestra mente. La voz del cielo dijo a Pablo, capítulo 9 del libro de los Hechos, Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y hay una frase que a mí se me quedó marcada, dice, ahora se te dirá lo que tienes que hacer. Algo que es contraproducente contra nuestras mentes rígidas, estructuradas, donde no cabe otro pensamiento. Tú has podido meditar y pensar que puede haber mucho más por descubrir y entender que lo que tú ahora contemplas como final de tu entendimiento de Dios. ¿Has pensado que puede haber mucho más? Jesús le dijo esta parábola a esta gente y le dice, nadie pone remiendo
nuevo en un vestido viejo. No nos damos cuenta que en muchas ocasiones nuestras mentalidades religiosas pueden acabar con la misma forma de pensar de esta exhortación que Jesús le lanza a esta gente. Nuestra mentalidad se puede convertir en un odre viejo que no admita cambios, ni renuevos, ni restauración. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos impidiendo que lo nuevo de Dios se establezca y nazca en tu corazón. Y lo nuevo de Dios no es una teología nueva, sino es la verdadera comprensión de la buena noticia. Lo nuevo de Dios es la verdadera comprensión de la buena noticia, que consiste en oír y obedecer a aquel a quien Dios envió, que es el que trae la verdad de Dios, al que se le ha revelado la verdad de Dios. Y en muchas ocasiones nosotros, cuando vemos estas escrituras, se las aplicamos a los fariseos y a la gente del tiempo de Jesús. Pero si hacemos un traslado a nuestra época y podemos ver la cantidad de problemas que tiene la iglesia evangélica y nuestra fe para extender la obra de Dios en el exterior, no podemos más que sacar un resultado de que nuestra mente es un poco rígida, inamovible y está demasiado estructurada, demasiado fija. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la intervención de Dios sobre nuestras mentes y sobre nuestros corazones. Solamente las mentes que se abren entienden el mensaje del Evangelio. Te puedes quedar como esta gente, toda la vida con un ideal religioso, que era su defensa, era su seguridad, es donde ellos se encontraban bien, pero nos perdemos todo lo que está por delante. Y lo que está por venir es mucho mejor que lo que hemos vivido. No sé si estáis en esa onda, pero yo tengo una impresión de que en muchas ocasiones todo lo que Dios está por derramar sobre tu vida es mucho más importante que lo que conoces. ¿Sí? Lo que Dios está por enseñarte es mucho más importante que lo que conoces. Así que ese odre nuevo que está preparado, que tiene flexibilidad, elasticidad y que aguanta la fermentación de lo nuevo y que es capaz de comprender esos cambios tan enormes que sufre el virus cuando está fermentando dentro de ese odre nuevo, necesita voluntades y caracteres que tengan esa elasticidad de expansión para que lo que Dios quiere enseñarte tenga cabida en ti y no se pierda. ¿Qué ocurre cuando el vino nuevo entra en un odre viejo, donde el odre viejo no admite lo que el vino nuevo quiere provocar y hacer? Dice el texto que se rompe. Y las dos cosas se pierden. ¿A dónde tenemos que apuntar con nuestra fe cristiana en este tiempo? Es a tener un oído fino de lo que Dios quiere enseñarnos. Una actitud de obediencia. Una actitud de poder dejar sobre el altar de Dios, que es el lugar de nuestra consagración, todo aquello que yo ya tengo prefijado, que es lo justo y lo terminado y lo que no tiene margen de ampliación. ¿Tú qué sabes? Eso pensaba Pablo en su interior. Ya todo lo que yo tenga que aprender, ya lo he aprendido. Todo lo que yo tenía que enseñar, ya lo sé. Y se convirtió en defensor de Dios. Defendía a Dios. Dios no necesita que tú lo defiendas. Ni que te conviertas en un peleón de doctrinas y de enseñanzas de un hermano contra otro, de una iglesia contra otra, de un pastor. Dios no necesita eso.
Eso ya lo tenían en su tiempo. Cuando Jesús le habla a la mujer samaritana, y estaba también en esa tesitura de dudas, y estoy en un problema, Señor. ¿Por qué está en un problema? Porque mi gente dice que hay que adorar en Samaria, y tu gente dice que hay que adorar en Jerusalén. O no andamos muchas veces en ese plan. El mundo evangélico es complejo, es decir, todos los que llevamos mucho tiempo en la iglesia nos movemos en ese espacio, en ese entendimiento, a ver quién tiene la mejor teología, a ver quién pisa más fuerte, a ver quién tiene la claridad más grande de este texto. Y el evangelio no consiste en eso. Os voy a decir en qué consiste el evangelio. Capítulo 25 del evangelio de Mateo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve desnudo y me vestiste. Y estuve en la cárcel y me visitaste. En eso consiste el vino nuevo. Un vino nuevo que te compromete en tu acción, en tu responsabilidad y en tu entrega hacia los demás. Un vino nuevo que entiende nuestra responsabilidad en la calle. Que no vives para ti, que vives para los demás. Y que tienes la capacidad de, sin pelear. Pablo dijo aquí en 1 Corintios, me he adaptado. He puesto todo de mi parte. No he peleado, pero me he acercado al que está bajo la ley, intentándole que se acerque a Jesús. A los que estaban sin ley me he acercado para que se acerquen a Jesús. No estando yo perdido, yo sé dónde estoy, decía Pablo. Pero haciendo todo de todo para que de alguna forma lo gane para Cristo. Esa capacidad de adaptación, de ponerte en el lugar de evitar los conflictos, las peleas, los enfrentamientos. El que tú tienes la verdad y fuera de ahí no existe. Eso es mentira. La verdad la trae Cristo a tu corazón por medio de la revelación del Espíritu Santo. No hay más. Entonces, cuando el enfoque de esa comprensión de Dios te lleva a esa sensibilidad por los demás, a ponerte a la altura de los demás, a ponerte en alguna manera en el corazón de los demás, es el principio de la comprensión de la buena noticia. No caigamos en el error que la buena noticia es una ideología religiosa que teniéndola clara ya tienes todo. Eso le pasó a aquellos que iban por el camino y viendo a una persona que estaba tendida en el camino, la parte religiosa la vio y siguió. El ejemplo es aquel que era alguien despreciado de la sociedad, un samaritano, se paró, lo vio, lo atendió, se lo cargó y se hizo cargo de su problema. La pregunta para la gente que vivimos en una estructura fija y rígida es, ¿has visto lo que ha hecho este? Sí. ¿Lo has comprendido? Sí. ¿Cuál es la pregunta? Ahora ve tú y haz lo mismo. No le recriminó su religiosidad, no le recriminó la cantidad de sabiduría que tenían teología, y no le echó en cara eso. Aquel publicano que oraba consigo mismo fue a la presencia de Dios a orar consigo mismo y el Señor no le aplaudió la cantidad de cosas que hacía. Le recriminó el maltrato que le dio a su prójimo. Y te doy gracias porque no soy como este. Pues ya te podéis para tu casa que no me sirve nada de lo que has hecho. Fijaros qué interesante es poder entender el vino nuevo.
El vino nuevo es la comprensión de la buena noticia que nos acerca de manera indeterminada a las personas y a su necesidad. Es que yo amo a Dios mucho y amo su palabra y oro, está bien. Pero si no amas a tu hermano a quien ves, tu teología es regularcita. Porque el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Entonces, fijaros, ese reto que tenemos por delante. Pablo es uno de los ejemplos a tener en cuenta cómo se desarrolla la revelación de Dios en nuestra mente y en nuestra mentalidad religiosa. Por un tiempo era inamovible, inflexible en su teología. Pero cuando llegó el Espíritu Santo sobre su vida, escribió este capítulo de Corintios, me hice, importantísimo. Eso es tener esa capacidad de flexibilidad, no es admitirlo todo, sino la capacidad de entender qué quiere decirme el Espíritu Santo a mí. Y puedes pensar, ¿tengo yo una mente rígida? ¿Tengo yo una mente con una estructura inamovible? ¿Tengo yo una mente que no tiene capacidad de admitir más que lo que sabe? ¿O tengo la capacidad y la actitud de obediencia para que en estos tiempos tan indescifrables, tan diversos, tan distintos, tengamos una capacidad de discernir la voz de Dios, de discernir la acción del Espíritu Santo sobre nuestra vida, de romper religiosidades, aunque nosotros tenemos como religiosos a los fariseos y a aquella gente, nosotros con el tiempo nos hemos convertido en gente religiosa. ¿Sí? No he visto yo mucha gente contenta, pero bueno. Puede que nuestra mente sea una mente religiosa, que te contentes con lo que sabes y que no tenga una aspiración de más. Y que continuamente, de manera incoherente, estemos pidiéndole a Dios conocer su voluntad y conocer su propósito para nuestra vida. Yo quiero conocer la voluntad de Dios. Yo quiero conocer el propósito de Dios para mi vida. Hay mucho lenguaje de ese en nosotros. Pero cuando nos enfrentamos a esta escritura, ¿qué obediencia tiene nuestro corazón con respecto a esto? Vino nuevo en odres nuevos. ¿Puede que me haya convertido en un odre viejo? Puede. Yo lo dejo en la duda. Puede. En la medida que tu anhelo y tu deseo conforme a una sociedad que tenemos que nos rodea, no tenga aspiración de mejora. Tengas ciertos problemas de relacionarte, de interactuar y creas que aquí está el paraíso del Edén, donde aquí estamos genial y fuera de aquí no hay que hacer nada. Pero en la Edad Media decía una frase que hemos repetido algunas veces: la Iglesia reformada siempre reformándose. Y pondré en ti una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, una fuente, es decir, el Espíritu de Dios continuamente actuando sobre nosotros para que no nos anclemos, para que no nos fijemos, para que no demos límites a lo que Dios quiere hacer, sino que es algo totalmente impresionante. Porque tan alto está, como tan bajo, como tan ancho es el amor de Dios. Y Pablo llegó ahí y soltó un currículum que ni tú ni yo tenemos. ¿Has leído capítulo 3 de Filipenses?
porque yo era tal, porque yo era tal, porque yo tenía tal, bueno, ¿de cuánto? Pero llegó al punto donde dijo, pero todo esto que yo he llegado a hacer, su capacidad religiosa, su entendimiento, su teología, que era, digamos, su valor, era su tesoro. Lo tengo por basura, por llegar a conocer a Cristo. Así que tu teología y la mía no tiene valor si no conocemos a Cristo y el valor del vino nuevo. Tu teología queda invalidada para entender lo nuevo que estamos por descubrir. Tu teología queda rígida, firme, quieta, incapaz de entender lo que Dios trae como nuevo para ti si no eres capaz de decir, todo esto lo tengo y lo tuve y aún lo tengo por basura con tal llegar a conocer a Jesús. Conocer a Jesús significa adherirse a su mensaje, pegarse a su mensaje, hacerlo tuyo. Porque las verdades de Dios están en la vida y en el comportamiento y en la conducta de Jesús en favor de los demás. Tú puedes decir, esto ya lo he oído muchas veces, pero es que lo que tú tienes que recalcar, es lo que tenemos que aprender, es en lo que tú te tienes que mantener. Para que tu teología no se vuelva y haga de ti algo inamovible, rígido y viejo. Para que tu teología tenga la capacidad de decir, quiero lo nuevo de Dios para mi vida, aunque esto rompa todo lo que tengo establecido en mi vida. Eso significa entregarse en las manos de Dios para decir, Señor, yo quiero lo que tú tengas para mí. Yo quiero recibir lo nuevo tuyo para mí. Y ahí es donde nosotros vamos a ver muchas líneas que nosotros dábamos por sabidas. Ahora, a mis años, solamente sé que no sé nada. A mis años, de casi 48 años de estar en la iglesia, solamente sé que no sé nada. No sé si tú te lo has planteado, pero todavía esas inquietudes de cómo insertarnos en una sociedad tan compleja es mi atractivo. ¿Cómo puedo yo hablar del Evangelio en una sociedad como la que tenemos? Si empiezo a rechazar ideologías, comportamientos, conductas y maneras de pensar y de vivir, me quedo aquí y no me contagio, me congelo y guardo mi fe para el día en que estemos un día en la presencia de Dios. Y el Señor nos dirá, pero si te di talentos para ponerlos en funcionamiento, sí, Señor, pero tuve miedo y los guardé. Y no los invertí. Porque me daba miedo equivocarme. Me daba miedo cometer un error. Me daba miedo los cambios. Me daba miedo que me movieran la silla. Y por eso lo guardé y no lo invertí. Pues ya tenemos la respuesta de Dios. Si tienes miedo a los cambios, al mover del Espíritu Santo sobre tu vida, a que tu mentalidad sea una mentalidad dirigida por el Espíritu Santo, ungida por el Espíritu Santo, respaldada por el Espíritu Santo, que te lleve a un ambiente tan diferente como el que Pablo descubrió después de ser bautizado con el Espíritu Santo. Si te da miedo eso, nos quedamos aquí, echamos las persianas, invertimos en un aire acondicionado que nos hace falta, bastante. Ya estamos averiguando poner aire acondicionado. Nos hacemos aquí una barra allí, tenemos la cocina, nos hacemos nuestras barbacoas que nos gustan tanto y eso atrae mucha gente y nos vemos, vamos, como en la gloria, ¿no?
y nos olvidamos de la vida de la calle que nos complica la vida. Pero tuve hambre y no me diste de comer. Y Señor, ¿y cuándo te vi y no te di de comer? Ah, amigo, pues yo te lo voy a decir. Cuando viste a este y no le diste de comer, a mí tampoco me diste. Y no está hablando de un creyente, ni de un judío, ni de un samaritano, ni está hablando de un indio, ni está hablando de un musulmán, está hablando este. Es que no tiene nombre, no tiene ideología, no tiene este. Y a mí no me diste, a mí tampoco. Descubrir ese vino nuevo es la meta de la iglesia. ¿Que nos da miedo eso? Pues tendremos que resolverlo buscando a Dios. ¿Que nos da miedo eso? Tenemos que descubrirlo echándole tiempo a la Escritura para que la Escritura se nos revele en la manera en que Dios quiere que la entiendas. ¿Que no da miedo tratar con la gente que no piensa como nosotros? Tienes que echarle tiempo en oración, que Dios te dé la capacidad de hacerte sin discutir con lo que aquel piensa, o si piensa de manera diferente a ti, pero estás cerca de él. La gente no muerde. La gente no muerde. Ni te va a robar. Bueno, entre comillas, algunas veces, si te descuidas, te llevan la cartera. ¿No? Pero esa libertad que Dios nos va a dar desde aquí, parte de aquí. Y recuerda esto, solo las mentes que funcionan son aquellas que se abren a la acción del Espíritu Santo. Vamos a tener la capacidad de discernir qué es de Dios, qué no es de Dios. Y te vas a convertir en un portavoz de esta buena noticia. Esto tiene comprometido a tan cantidad de personas que se mueven en el ejército, en los hospitales, en las cárceles, en los barrios, en los suburbios, en los centros de prostitución. Hay tal cantidad de gente convencida de esto que llevan el Evangelio y las vidas son transformadas porque hay gente que se atreve a salir de su confort, de su estado de comodidad y avanzan. Y ese es el reto de la iglesia en este tiempo. Vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan. Evita, hermanos, es decir, esto de tener tantos años en la iglesia pues implica mucho, implica que tiene muchas historias en la cabeza. Evita, hermanos, que cuando llegue el momento del cambio, tu mente no tenga capacidad de asimilar lo que Dios quiere traer a ti. Y por no querer cambiar, por no querer girar, por no querer soltar tu carácter, el vino nuevo rompa el odre viejo que no quiere cambiar. Y así hemos vivido muchas experiencias. Gente que le pesa más su verdad, su voluntad, su argumento. Es que esto es así y es inamovible. No puede ser. No puede ser. Gente que le molesta que alguien toque la alabanza con los pantalones cortos. ¿Qué es lo que Dios mira? Pero nosotros miramos los pantalones cortos. ¿Es así? Es que aquel tiene un piercing. Prohibido subirse al púlpito ni al tiempo de alabanza. Hasta que no venga formalmente vestido sin piercing, intente borrarse los tatuajes que tiene, no se puede subir ahí arriba. Nuestra estructura mental va en muchas ocasiones por ahí. Pero el Espíritu Santo ha caído sobre la iglesia para que seamos una iglesia que ame a las personas. Que ame a las personas. Somos llamados a amar. Y con el amor y con el abrazo vienen las conversiones.
No cambien las costumbres de nadie si no ha entregado su corazón a Dios antes. Porque entonces lo va a convertir en una persona que aparente una vida, pero que no la tenga. Déjalo que se quite los tatuajes por su cuenta, los piercings por su cuenta, que venga con corbata. No le puedo decir a nadie que venga con corbata yo. Y que la obra del Espíritu Santo en su interior le lleve a tener una imagen externa, porque Dios lo está cambiando desde el interior. Es que tus discípulos no ayunan. Es que tus discípulos no ayunan. Primero la teología y luego las personas. No puede ser. Primero las personas y luego la teología. Deja que Dios derrame tu Espíritu Santo sobre ti. Dice, Señor, abro mi mente y mi corazón a la acción de tu obra para que tú me reveles y me muestres qué quiere decir esta escritura para mí. ¿Qué quiere decir esta escritura para mí? Quiero entender esto. Y cuando uno entiende parte de esto, vas a la prisión y tienes una fuerza de parte de Dios para hablar en el nombre de Jesús a gente que está perdida. Y se abren puertas con musulmanes, con no creyentes, con ateos, con drogadictos, con gente del banco. Tengo dos buenos amigos en la prisión de la trama Gürtel. Y nunca van al culto ni han ido a ninguna reunión. Pero tenemos una extraordinaria amistad. Te buscan, te saludan, hablan. Eso es muy importante. Entonces, el estar en los cultos de la prisión no es síntoma de que estén a tu lado, porque tienen muchos conflictos uno entre sí y durante la semana ocurren muchas historias entre ellos, entonces no se quieren mezclar y yo no me junto con este, ¿no? Eso no es indicativo. Pero el indicativo es que el Evangelio está en la prisión. El Evangelio se está predicando en la prisión. Y están habiendo gente que está entregando su vida a Jesús. Porque hemos olvidado las cuatro paredes. No dependemos del culto del domingo. Tenemos de lunes a sábado para hablar de Jesús en tu barrio, en tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, en el mercado. Y como dice aquella canción que es tan importante para mí, baja a Dios de las nubes. Llévalo a la fábrica donde trabajas. Llévalo también al mercado del pueblo. Porque Dios no es un Dios muerto. Así que esta reflexión que tiene un poco más de argumento, pero aquí vamos a cortar y disponer nuestro corazón, Señor. Quiero, tú imagínate, es decir, borra todo lo que yo te he dicho. Y dile, Señor, mi oración es que me reveles esta escritura. Mateo capítulo 9, verso del 14 al 17. Haz hincapié en que esta escritura se revele a tu vida. A ver qué hay. ¿Vale? Oramos y nos ponemos en pie. Y que España gane esta tarde. Haz de verdad un esfuerzo en poder pedirle a Dios que esta escritura se revele a tu corazón. Que esto sea el resultado de tu esfuerzo, de tu inquietud y de tu deseo de aprender de lo que Dios quiere revelarte. Padre, te damos gracias. Estamos frente a tu escritura. La hemos leído, hemos hablado de ella. Pero sobre todas las cosas, queremos rendir en tu presencia en esta mañana nuestra mentalidad, nuestros argumentos, nuestras fijaciones, todo aquello que nosotros damos por último y por terminado.
Y que tú te reveles por medio de esta escritura en nuestros corazones y nos ayudes a comprender mucho más de aquello que entendemos o comprendemos acerca de la extensión del reino de Dios. Te pedimos que en el nombre de Jesús tú derrames tu Espíritu Santo en esta mañana sobre cada creyente que está aquí, sobre todas aquellas personas que nos pueden estar oyendo en sus casas. Que puedas ayudarlos, que puedas ayudarnos, que podamos echar sobre tu altar todas aquellas cosas que nosotros damos ya por seguras, inamovibles. Y te pedimos perdón por aquellas cosas, Señor, que no queremos cambiar. Tu Espíritu Santo obre sobre cada uno de nosotros en esta mañana y nos dé la inquietud y el deseo de que esta Escritura se pueda revelar de una manera grande en nuestras vidas. Darte gracias porque está aquí con un propósito, con un sentimiento de que quieres formarnos y hacernos mucho más de lo que somos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga y os guarde. Tengáis buena semana y que penséis lo que siempre decimos. Lo mejor de Dios está por venir a tu vida. Saluda a tu hermano y darte un abrazo con él.